Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Bueno, continuando con los estudios que estamos teniendo acerca de la exaltación de Dios. Yo espero que los hayan estudiado, escuchado con detenimiento. Y desde el primero, el Dios que se exalta a sí mismo, y el día de ayer, la iglesia que exalta a Dios o a ella misma. Y hoy veremos una tercera parte, que es: ¿exaltamos a Cristo o exaltamos al hombre? Hacer discípulos implica mucho más que sencillamente guiar a las personas a confiar en Cristo. Hacer discípulos implica enseñar a las personas a seguir a Cristo. Y eso requiere que mostremos a las personas, particularmente a los nuevos cristianos, cómo es la vida de Cristo en acción. De manera similar, la gente que nos rodea anhela ver una demostración de Cristo que acompañe nuestra explicación de Cristo. Y esto se ve claramente expresado en lo que Pablo le escribe a los nuevos hermanos y hermanas de Tesalónica, cuando dice en Primera de Tesalonicenses 1, del 5 al 6, cuando les llevamos la buena noticia no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos, que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Y de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Pablo, Silas y Timoteo habían hablado sobre el poder del Evangelio con sus labios, a la vez que mostraban el efecto del Evangelio en su vida. Deliberadamente habían mantenido una vida digna de ser imitada, con el propósito de compartir el Evangelio con los hombres y mujeres de Tesalónica. Y cuando la gente en Tesalónica llegó a tener fe en Cristo, comenzaron a seguir el ejemplo que daban estos tres hermanos. Eso es parte de lo que implica para nosotros, los discípulos, hacer discípulos en nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, con nuestra familia, nuestros amigos, como esposos, como esposas, madres, padres, hijos, hijas, empleados, empleadores, maestros, estudiantes, entrenadores, abogados, médicos, conserjes, consultores, vendedores, contadores, soldadores, albañiles. Todos, usted y yo, debemos llevar deliberadamente vidas dignas de ser imitadas. Al imitar el carácter de Cristo, hablar la verdad de Cristo y mostrar el amor de Cristo, estamos recomendando el Evangelio de Cristo a quienes nos rodean en el proceso de hacer discípulos. Y además enseñamos a la gente a obedecer todo lo que Cristo nos ha ordenado. Y yo sé que algunos pueden decir, bueno, ¿acaso no es eso lo que les corresponde hacer a los predicadores, a los pastores? Y en cierto sentido la respuesta es sí. Dios claramente ha llamado y ha dado dones a algunas personas en la iglesia para enseñar su palabra formalmente. Dice su palabra en Primera de Timoteo 3:2 y Primera de Timoteo 5:7, Santiago 3:1. Pero al mismo tiempo nos ha ordenado a todos en la iglesia que enseñemos su palabra a un nivel de relaciones. En la Gran Comisión, Jesús le dice a todos sus discípulos que vayan, que bauticen y que enseñen a la gente a obedecer todo lo que les ha ordenado. Ese tipo de enseñanza no requiere un don especial ni una situación especial. Ese tipo de enseñanza ocurre en todas partes, en el hogar, en el trabajo, en las comunidades, en los hospitales, durante un viaje, en reuniones, durante las comidas. O sea, en el contexto del lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde jugamos, donde estudiamos cada día. Recordemos que la figura de Dios
en Deuteronomio 6, da instrucción a los padres en relación a sus palabras. Dice en Deuteronomio 6, del 7 al 9, repíteles estas palabras a tus hijos una y otra vez. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente como un recordatorio. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esta es la imagen de la iglesia de Cristo que vemos en las Escrituras. Una comunidad de fe que llena sus conversaciones con la palabra de Dios donde quiera que vaya, en sus hogares, donde trabajan y en todas partes. Como discípulos de Jesús, nosotros compartimos, mostramos y enseñamos la palabra de Dios. Esto es lo que significa hacer discípulos. Y Jesús nos ha dicho que lo hagamos en todas las naciones. Ya hemos estudiado que la frase que se usa para todas las naciones en Mateo 28, 19 es etne, que incluye todas las etnias, todas las comunidades, que significa literalmente todas las etnias o pueblos del mundo. Muchas personas no entienden este pasaje. Piensan que Jesús está hablando solamente de naciones, de países, en el sentido como las conocemos hoy. Hoy en día existen aproximadamente unas 200 naciones, son más de 190 geopolíticas. Sin embargo, esas no son las naciones a las que se refería Jesús. Está claro que Jesús no estaba hablando de Estados Unidos o de México, porque Estados Unidos o México pues no existían en el siglo I, o sea, hablando de la población, tal vez la geografía sí. Él está hablando de familias, de tribus, de clanes, a los que en la actualidad llamamos pueblos. Los estudiosos de la Biblia, de la antropología y de las misiones han investigado las etnias que están representadas en el mundo de hoy y han identificado más de 11,000 diferentes pueblos, grupos de gente que comparten una lengua y características culturales similares. Muchos de esos pueblos viven lado a lado en un mismo país. Por ejemplo, si tú vas a un país como la India o incluso una ciudad grande como Los Ángeles o Nueva York, pues vas a ver toda clase de pueblos con diferentes lenguas y diferentes características culturales que conviven unos con otros. Y no se diga aquí en las zonas rurales de México con los dialectos. Y es interesante que la Biblia termine con un cuadro de hombres y mujeres de cada uno de estos pueblos representados alrededor del trono de Cristo, cantando alabanzas a Dios. En el libro del Apocalipsis es marcada una escena donde dice Apocalipsis 7 del 9 al 10, una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contar. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y un poco antes en Apocalipsis aprendemos que Jesús murió para rescatar para Dios, dice Apocalipsis 5:9, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Está muy claro que el propósito eterno de Dios es salvar a la gente de todo pueblo, de toda etnia en el mundo, por medio de Cristo. De manera que, naturalmente, Jesús manda a sus discípulos a ir a ser discípulos entre todo pueblo, entre toda etnia en el mundo. Este es un mandamiento específico para ti y para mí como discípulos de Jesús. A ser discípulos de Jesús entre todo el pueblo del mundo. Ahora, se preguntará,
¿Cómo vamos cumpliendo la tarea? Bueno, de los más de 11,000 pueblos representados en el mundo o etnias, hoy más de 6,000 todavía se clasifican como no alcanzadas por el Evangelio. Técnicamente un pueblo no alcanzado, ya lo hemos estudiado, significa que en ese grupo particular hay menos del 2% de cristianos evangélicos. Si tú vives en un pueblo no alcanzado, pues implica que tiene prácticamente muy poco o ningún acceso al Evangelio y que probablemente nacerá, vivirá y morirá sin haber oído jamás sobre la posibilidad de ser salvo del pecado por medio de Cristo. Más de 6,000 pueblos constituyen casi 2,000 millones de personas en el mundo que están clasificadas como no alcanzadas. Y esto es inaceptable para los que decimos que somos discípulos de Jesús. Nuestro Salvador nos ha dado el mandamiento de hacer discípulos de todo pueblo y no tenemos otra opción que obedecer, ni tampoco vamos a querer otra opción. Los que tenemos la vida de Cristo anhelamos extender el amor de Cristo y su reino. Por eso oramos y clamamos, como Jesús nos enseñó en Mateo 6, 9 al 10. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Haz que tu nombre sea alabado y que tu reino se extienda por todos los pueblos de la tierra. Oremos para que se hagan discípulos y que se multipliquen iglesias entre los países musulmanes, entre las regiones apartadas de África, en la India y otros 6,000 pueblos como ellos. Pero también oremos y ofrendemos. Escuchen bien, aquí viene una parte que tal vez te incomode el corazón, pero ese es el propósito del Espíritu Santo, incomodarnos el día de hoy. Los investigadores estiman que los cristianos, por ejemplo, en Estados Unidos, y les hablo con conocimiento de causa, yo estuve 23 años en Estados Unidos, dan un promedio de 2.5% de su ingreso en sus iglesias. Y pensamos que, híjole, eso es generoso. O sea, esas iglesias locales dan un promedio del 2% de esos fondos a la difusión del Evangelio en el mundo. En otras palabras, para que entiendas bien, por cada $100 que gana un estadounidense o alguien que se congrega en una iglesia en Estados Unidos, alguien que dice ser cristiano, él o ella dan 5 centavos a través de la iglesia local para el resto del mundo. Ahora te quiero preguntar, si eso sucede en Estados Unidos, pues imagina aquí en México. En pocas palabras, esto no puede ser así entre auténticos seguidores de Jesús. No solo hemos sido salvados espiritualmente de nuestro pecado, sino que se nos ha confiado materialmente una gran riqueza. Las enseñanzas de la Biblia deberían tocar el corazón de los cristianos desde todo punto de vista, no solo en Estados Unidos, aquí en México también. Pero resalto de Estados Unidos porque Estados Unidos son el pueblo más rico que jamás haya pisado el planeta Tierra. ¿Por qué son tan ricos? ¿Te has preguntado eso? Yo estoy convencido de que el Salmo 67 tiene la respuesta. La tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Eso dice el Salmo 67, versos 6 y 7. Dios le ha dado riqueza material a su pueblo para un solo propósito, la extensión de su adoración mundial. Los discípulos de Jesús vivimos con sencillez y ofrendamos generosamente porque queremos la gloria de Cristo en todas las naciones, más de lo que queremos nuestra comodidad, nuestras posesiones y otros lujos mayores. Oramos,
damos y vamos por diferentes medios, por distintos caminos a una diversidad de pueblo. En Estados Unidos, cada semana, equipos de hermanos y hermanas salen de la familia de la fe a diferentes lugares y entre diferentes grupos de personas en el mundo entero para compartir y mostrar el amor de Cristo. Por eso esa nación es tan bendecida, porque a pesar de todo saben dar, ofrendar para el reino de Dios. Ahí está la respuesta. Cuando comenzamos a participar de esa manera en el plan global de Dios, queremos más. Se cumple lo que Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 3. Unos siembran, otros riegan, pero la gloria es de Dios. Así que sigamos con la guía del Señor por periodos más largos de tiempo, ya sea 2 meses o 2 años. Desde la iglesia, enviemos discípulos de Jesús a todo el mundo. A medida que terminan, ya sea sus estudios o se jubilan, un par de veces al año, por lo menos si lo hiciéramos, pues tendríamos más resultados. Algunos en Estados Unidos, por ejemplo, estudiantes, van por 1 o 2 semanas, salen a las fronteras de Tijuana, bueno, yo hablo de California, y otros incluso van por 1 año o 2, y muchos van permanentemente a regiones remotas como África o la India. Con la guía del Espíritu Santo, los discípulos de Jesús hacen sus maletas, algunos venden sus posesiones y viajan al exterior para plantar su vida entre pueblos sin evangelizar. Algunos pueden ser pastores o misioneros con preparación especial para el ministerio y eso es fantástico. Sin embargo, estoy convencido de que hay una fuerza masiva a la espera de ser desatada entre los discípulos de Jesús en diversos ámbitos de la sociedad que simplemente comenzarán a buscar dónde trabajar en el mundo. En Occidente, que es donde vivimos, Dios nos da acceso a la educación, la formación, el desarrollo de habilidades en muchos campos diferentes. La medicina, los negocios, los deportes, la educación, la ingeniería y todas esas cosas son útiles en los países alrededor del mundo. Ahora quiero preguntarte esto. ¿Qué pasaría si los discípulos de Jesús dejaran de dar por sentado que solamente Estados Unidos es el lugar a donde siempre deben vivir y trabajar? Y si comenzáramos a buscar deliberadamente trabajos en otras naciones, ¿qué pasaría si los estudiantes de la iglesia comenzaran a estudiar específicamente con el propósito de conseguir trabajo en el exterior entre gente no alcanzada? Y si esos mismos estudiantes simplemente comenzaran a estudiar en el extranjero con el propósito claro de hacer discípulos en regiones no alcanzadas. De manera semejante, ¿qué pasaría si los líderes de empresas comenzaran a buscar estrategias, vías para extender su influencia sobre las naciones sin evangelizar? En definitiva, ¿cómo sería si los seguidores de Cristo comenzaran a dejar sus trabajos en los lugares donde vive el mayor número de cristianos y comenzaran a buscar trabajo donde vive el menor número de cristianos? ¿Quién puede imaginar lo que ocurriría si multitudes de cristianos discipuladores ven y sienten verdaderamente la pasión de Dios por su gloria entre los pueblos? Pues ese fue la razón principal del movimiento moravo, un movimiento de siglos antes del advenimiento de la era de la tecnología y de la globalización del mundo. 1 de cada 60 creyentes moravos abandonó su tierra natal para extender el evangelio entre las naciones. La mayoría de ellos eran económicamente independientes, lo que significa que trabajaban en sus diferentes negocios mientras hacían discípulos en diversos países. Un historiador dice que la contribución más importante de los moravos fue su énfasis en que cada cristiano es un misionero y debería testificar en medio de su actividad vocacional diaria. Si otros cristianos hubieran estudiado mejor el ejemplo de los moravos,
Es posible que los hombres de negocios hubieran retenido su lugar honroso en la creciente misión cristiana mundial. Como resultado de esa movilización masiva de hombres y mujeres comunes de la iglesia, los moravos enviaron más misioneros en 2 décadas que todos los cristianos juntos que se habían enviado en los 2 siglos anteriores. ¿Podría ocurrir algo así ahora? Si reconociéramos verdaderamente que todo discípulo es un hacedor de discípulos, y si realmente comprendiéramos que Jesús nos ordenó específicamente hacer discípulos entre los diversos grupos en el mundo, ¿no podríamos hacer estallar el número de cristianos que salen de nuestras iglesias hacia el mundo? Pero mientras limitemos el número de personas que enviamos al exterior, a los pastores formados y a los misioneros tradicionales, seguiremos presenciando un tímido avance del evangelio hacia los no evangelizados. Sin embargo, ¿qué ocurriría si los estudiantes, los solteros, las parejas, las familias y los adultos mayores tomaran sus dones, habilidades, pasiones y entrenamiento y se dispersaran entre las naciones para extender el conocimiento de Dios? ¿Veríamos en nuestro tiempo el cumplimiento de la gran comisión, el aumento de discípulos e iglesias en todas las naciones? ¿Qué pasaría si realmente hiciéramos esto? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué pasaría si realmente lo hiciéramos? ¿Quién puede imaginar o calcular lo que podría suceder si todo el pueblo de Dios comenzara humilde, sencilla y decididamente en oración a ser discípulos? Y si cada uno de nosotros como seguidores de Cristo realmente comenzáramos a pescar personas. Esa es la forma en que Dios ha diseñado para que se extienda su gracia hasta lo último de la tierra para su gloria definitiva. Esa es la vida que Dios ha ordenado para cada hijo suyo, disfrutar de su gracia a medida que extendemos su gloria a cada pueblo en el mundo. Y quiero preguntarte esto, y medita muy bien en la pregunta: ¿para qué naciste tú? ¿Para qué naciste? Puedes decir muy espiritualmente, para la gloria de Dios, pero ¿de qué manera le estás dando gloria? Escucha muy bien esto. Toda persona que nace en la familia de Dios debe multiplicarse. Escucha de nuevo, lo diré otra vez. Toda persona que nace en la familia de Dios debe multiplicarse. Sin embargo, la mayoría de los cristianos no se multiplican. En todo público cristiano estoy seguro de que hay hombres y mujeres que han sido cristianos por 3, 5, 10, 20 años o más, pero que no conocen a una sola persona que esté viviendo en Jesucristo gracias a ellos. Y eso es un problema, y es el motivo porque el Evangelio no se ha extendido todavía a todas las naciones. El Evangelio se extendió al mundo conocido durante los primeros 100 años sin radio, sin televisión, ni celulares, ni internet, ni imprenta, porque la iglesia primitiva, la iglesia primera, produjo cristianos que se multiplicaban. Por eso necesitamos entender lo que cada uno de los hijos de Dios debemos ser reproductores. Necesitamos reproducirnos, multiplicarnos. Por su designio, Dios nos ha preparado para la multiplicación espiritual. Dios ha tejido dentro del ADN de cada cristiano el deseo y la habilidad para multiplicarse, más de lo que cualquier pareja anhela ver nacer naturalmente a un bebé. Cada cristiano ansía ver pecadores salvados de manera sobrenatural. Todo el que conoce el amor de Cristo anhela multiplicar la vida de Cristo.
Dios ha formado, modelado e incluso llenado a los cristianos con su propio espíritu para este propósito específico. Piensa entonces que es razonable que hay algo que está espiritualmente mal en el corazón de un cristiano si la relación de él o de ella con Cristo no da como resultado una multiplicación. O para decirlo directamente, cada vez que encontramos a un cristiano que no lleva a hombres y mujeres a Cristo, algo no anda bien. Ser discípulos de Jesús es hacer discípulos de Jesús. Y esto ha sido cierto desde el primer siglo, cuando Jesús invitó a 4 hombres a seguirlo. Sus palabras se han repetido a través de la historia en los últimos siglos. En Juan 4:19, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y más importante que buscar peces en el mar, estos hombres iban a difundir, a proclamar el evangelio por todo el mundo. Darían su vida no simplemente para ser discípulos de Jesús, sino también en sacrificio para ser discípulos de Jesús. Y el designio de Dios para los discípulos del siglo XXI, en el siglo que vivimos, es exactamente el mismo. Jesús nos llama a cada uno de nosotros a ser sus discípulos y a hacer discípulos, que hagan discípulos, hasta que el evangelio llegue a cada pueblo del mundo. Sin embargo, repito, algo está mal y muy mal. En algún punto del camino hemos perdido de vista lo que significa ser discípulo y hemos dejado de lado el mandamiento de Jesús de hacer discípulos. Hemos minimizado trágicamente lo que significa ser su seguidor y prácticamente hemos ignorado la expectativa bíblica de pescar personas. El resultado es una mentalidad de espectador que desvirtúa el discipulado en la iglesia, que ahoga la difusión del evangelio en el mundo y que cauteriza la esencia de lo que significa para cada uno de nosotros ser cristiano. Mientras cantidades de hombres y de mujeres afirman y dicen ser cristianos, muchas veces en forma despreocupada y a veces falsa, procuran explorar lo que realmente significa seguir a Jesús para evadir la responsabilidad. Hacerse cristiano implica responder a la misericordiosa invitación de Dios en Cristo, y ser cristiano implica dejar atrás una religión superficial a favor de una regeneración sobrenatural. Al seguir a Cristo, Él transforma nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras relaciones y nuestra razón suprema para vivir. Cada discípulo de Jesús existe para ser discípulos de Jesús, aquí y entre cada pueblo del planeta. No hay espectadores. Todos hemos nacido para multiplicarnos. Pero te pregunto, ¿te estás multiplicando entonces? Si eres hombre, ¿estás multiplicando hombres? Y yo te pregunto, ¿y dónde están esos hombres? Mujeres, ¿dónde están esas mujeres? ¿Dónde está la persona que llevaste a Cristo y que ahora sigue andando con Él? ¿A cuántas personas conoces por nombre que fueron ganadas para Cristo por ti y ahora viven para Él? El propósito al hacer estas preguntas no es para hacerte sentir culpable si no puedes responderlas, ni tampoco orgulloso si lo puedes hacer. El propósito al hacer estas preguntas es alentarte a reflexionar sobre cómo puedes multiplicarte a través de la vida de Cristo que hay en ti a través del Espíritu Santo. Y tal vez la pregunta más importante sea la siguiente: ¿de verdad
deseas multiplicarte. Muy adentro tuyo anhelas ver personas que conozcan a Cristo por medio de tu vida, que te imiten a ti, donde tú exaltes a Cristo y no te exaltes a ti mismo. Si la respuesta a esa pregunta no es un sí sin vacilar y sin remordimiento, entonces quiero invitarte a que examines tu corazón y te quiero preguntar esto muy seriamente. ¿De verdad vive Cristo en ti? ¿Crees en su palabra que afirma que solo Cristo puede salvar a los pecadores? ¿Que solo Dios es digno de adoración? ¿Y que todos los que no reciben la gracia de Dios en Cristo pasarán la eternidad en el infierno? ¿Experimenta afecto por Él o experimentas afecto por Él? ¿Te deleitas en conocerlo? ¿Deseas proclamarlo entre la gente que te rodea? En definitiva, te has entregado a su voluntad y sabes lo que significa ser testigo de Él en el mundo. Si estas cosas no son una realidad en tu vida, entonces no importa qué decisión hayas tomado años atrás. Y no importa a qué iglesia asististe la semana pasada. Es posible que en realidad no seas cristiano, porque esas características son el fruto de los seguidores de Cristo. Si no deseas multiplicarte y si no anhelas ver personas llegar a Cristo por medio de tu vida, pues entonces te animo en las palabras de Pablo a los Corintios, 2 Corintios 13:5, a examinarte para ver si tu fe es genuina, para ver si todavía estás en la fe. ¿Está Cristo en ti? Y si no lo está, si tu corazón, tu mente y tu voluntad no han sido transformados por el perdón de sus pecados y la presencia del Espíritu de Cristo, pues entonces te invito a que mueras al pecado que tienes almacenado ahí y a ti mismo y que renazcas a la vida en Cristo. Y por el contrario, si deseas multiplicarte como discípulo de Jesús, si anhelas ver gente venir a Cristo por medio de tu vida, pues entonces te invito a dar algunos pasos muy deliberados hacia ese fin. Hay un plan para ser discípulos que Jesús ya nos dejó a través de su gracia para pescar las personas. Mi oración es que cada seguidor de Cristo en la iglesia que tengo el privilegio de pastorear tenga un plan deliberado para seguir a Jesús y pescar personas. Yo no quiero una iglesia llena de miembros. No quiero cientos o miles de miembros. Yo quiero, aunque sean pocos, pero discípulos. Es por eso que hoy, para terminar, yo te invito a que seas un seguidor de Cristo, pero también a que consideres las 6 preguntas directas que veremos el día de mañana, para que escribas tú mismo tu plan, pero que te sientas libre para vivirlo, para que expreses en forma simple tus respuestas. Y yo no pretendo que las preguntas sean exhaustivas o que abarquen todas, pero sí creo que son esenciales. Y mi esperanza, mi oración es que te sirvan y que me sirvan y que nos sirvan a todos al reflexionar lo que significa seguir a Cristo. Mañana veremos la respuesta de cada una de ellas. Hoy solamente quiero que medites en ellas. Número 1, ¿cómo voy a llenar mi mente con la verdad? Número 2, ¿cómo voy a avivar mi amor, mi afecto por Dios? Número 3,
¿Cómo voy a compartir el amor de Dios como testigo en el mundo? Número 4, ¿cómo voy a mostrar el amor de Dios como miembro de una iglesia, como parte de la novia de Cristo? Número 5, ¿cómo voy a extender la gloria de Dios entre todos los pueblos? Y número 6, ¿cómo voy a ser discipuladores entre unas pocas personas? 6 preguntas esenciales que nos harán meditar y reflexionar. Por hoy quiero que te hagas la pregunta, pero muy, muy sincera dentro de tu corazón. ¿Estás exaltando a Cristo o te estás exaltando tú? Por eso el título de hoy, ¿exaltamos a Cristo o exaltamos al hombre? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Señor, por estas 2 semanas intensas, Señor, de pruebas, de luchas, de angustias. Pero sabemos que tú tienes la respuesta en todo, Señor. Sabemos, como dice tu palabra en Romanos 8:28, que todo obra para bien para los que te amamos. Porque el propósito, Señor, es que seamos formados a la imagen de tu Hijo, como lo dices en el versículo siguiente, en Romanos 8:29. Por eso las tribulaciones son el mejor elemento que tú utilizas para formar nuestro carácter, para moldearnos a tu imagen, para ser imitadores de ti, para que te exaltemos de verdad a ti y que no nos exaltemos a nosotros. Porque cuando somos débiles, tú eres fuerte, Señor. Porque tú te exaltas cuando somos débiles en medio de nuestras debilidades. Señor, y gracias por esas debilidades, por esas pruebas, por esas tribulaciones. Gracias, Señor, porque a veces nos tienes que aterrizar en la tierra, bajarnos del caballo, Señor, como a Pablo. Aunque la Biblia nunca dice que lo hayas tumbado de un caballo, solamente que lo derribaste a tierra, pues así, Señor, a nosotros nos tienes que ubicar bajándonos a tierra, bajándonos a la realidad, para no inflarnos, para no, Señor, enorgullecernos desmedidamente, como tú le dijiste al mismo apóstol Pablo, que le habías tú mandado un mensajero de Satanás para ubicarlo. Señor, yo creo que ese mensajero que enviaste de Satanás, porque tú lo permitiste para que destrozara la ven, fue para ubicarnos, Señor, para ubicarnos y para hacernos entender tantas cosas, como me las has estado haciendo ver, Señor, en estos días. Por eso yo te doy la gloria y la honra, porque si no hubiera sucedido eso, no hubiera sacado esa basura escondida que estaba muy dentro del corazón. Pero esa fue la razón, fue la excusa para poder hablar con mis padres, Señor, y con mis hijos también. Porque todo lo tornas para bien, Señor. Por eso queremos exaltarte en todo tiempo, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, en medio de las enfermedades, en medio de las necesidades. Sea el nombre de Dios bendito, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de las calamidades, Señor del mundo, Señor, como ahora nuestros hermanos en Florida, Señor, que seas tú despertando a la iglesia, que podamos entender que tú permitiste ese huracán que llegara con un propósito, porque las hojas de los árboles no se mueven si no es tu voluntad. ¿Cuánto más un huracán, Señor? Tú, Señor, lo permites para despertar a tu pueblo, que salgamos de ese letargo espiritual, así como lo vemos en el libro de Hechos, que tú permitiste, Señor, la persecución para que fueran dispersados en todas partes y pudieran predicar tu palabra.
Así igual tú permites pruebas en nuestras vidas para que salgamos de nuestra comodidad espiritual. Y los que están cómodos, dice tu palabra, el que esté firme, cuídese de no caer. Porque tú llegará el momento en que nos sacudas, Señor, para que demos más fruto. Podarás el árbol para que dé más fruto, Señor. Y fruto que te dé la gloria a ti, fruto que te exalte a ti. Por eso hoy esa es nuestra oración, Señor, que muramos a nosotros mismos, que dejemos de exaltarnos a nosotros mismos y que te exaltemos a ti. Por eso hoy te decimos, Señor, te exaltamos a ti, no exaltamos al hombre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.